Buen día, chicos. Bien, en la clase de hoy vamos a ver el género fantástico, ¿sí? Nosotros ya en la unidad anterior habíamos visto lo que conocíamos como la cosmovisión realista, ¿sí? Donde iba a encontrar todos hechos que podían verse basados en la vida real o que evidentemente habían sucedido en la vida real, ¿sí? Nosotros habíamos visto esta diferencia entre la novela realista y la novela de no ficción, ¿sí? Cosas que podrían pasar en la vida real y cosas que pasaron en la vida real. Bien, ahora ya vamos a entrar en otro tipo de relatos, en otro tipo de géneros. ¿Por qué? Porque antes estábamos hablando de relatos justamente realistas, ¿sí? Que imitaban la realidad. Ahora vamos a estar hablando de relatos no realistas, ¿sí? Y dentro de esa categoría de relatos no realistas, vamos a tener tres grandes géneros, ¿sí? Que van a ser el género del cuento extraño, del cuento fantástico y del cuento maravilloso, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia y por qué están relacionados de esa manera? Fíjense que hay una barra ahí arriba y hay como una cierta gradación de colores, ¿sí? ¿A qué se debe esto? A que no son exactamente temas separados, si no son puntos totalmente diferentes, sino que estos tres géneros trabajan de alguna manera dentro de una misma línea, ¿sí? ¿A qué se va a deber esto? A que en los tres voy a tener algún elemento sobrenatural, ¿sí? Pero voy a tener una cierta diferenciación entre la manera en la que voy a abordarlo en uno y en otro, ¿sí? Bien, arranquemos por los extremos, ¿sí? Vamos a empezar con el cuento maravilloso, que es el más sencillo, el más fácil, es el que todos conocemos, ¿sí? Porque muchas veces son los clásicos, los típicos cuentos de hadas, ¿sí? Vamos a tener un marco no realista. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, la gran mayoría de los cuentos de hadas están ubicados en lugares poco específicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de Caperucita Roja, ocurre en un bosque. Si hablo de la Cenicienta, ocurre en un reino. La Bella y la Bestia, lo mismo, ¿sí? Entonces, son lugares poco específicos. No me van a decir el país, el año, ¿sí? El nombre de la ciudad, sino que podría estar ubicado en cualquier año de la antigüedad y podría estar ubicado en cualquier territorio, ¿sí? De hecho, sobre Relato Maravilloso podemos hablar también de que hay varias versiones diferentes de la misma historia a través del mundo. Si, por ejemplo, no sé, si hablamos de La Cenicienta, va a ser muy diferente la versión rusa de La Cenicienta, de la versión italiana, de la versión japonesa, por ejemplo. ¿Sí? Van a tener varios hechos que van a cambiar, pero van a tener una misma línea. ¿Sí? En cuanto a la historia, va a seguir algunos patrones en común. Bien, en este tipo de relatos voy a tener hechos sobrenaturales, ¿sí? Pero estos hechos sobrenaturales van a ser vistos como algo común, ¿sí? Como algo normal. Si yo hablo de la Cenicienta, por ejemplo, no voy a tener a la Cenicienta planteándose que las hadas madrinas no existen y que todo esto que le sucede no podría estar pasando, sino que lo va a aceptar como parte de su normalidad, ¿sí? No va a poner en cuestionamiento eso, ¿sí? Todos los elementos sobrenaturales son parte de la normalidad de su mundo, ¿sí? Bien, eso va a ser diferente en los otros dos casos, ¿sí? En el extraño y en el fantástico. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un marco realista en estos dos casos, ¿sí? Voy a tener un marco que tranquilamente podría ser el de un relato realista. Yo voy a tener un cuento que inicia siendo realista, ¿sí? Pero voy a tener en algún momento de la historia un elemento sobrenatural, ¿sí? Y ese elemento sobrenatural me va a generar cierta duda. ¿Por qué? Y porque todo lo que venía pasando obedecía a las leyes de la realidad. Y ahora ocurre algo que desobedece, que rompe con esa normalidad que yo tenía. Entonces ahí me va a generar esa cierta sensación de duda. ¿Y qué va a pasar con eso? Si continúa esa duda hasta el final, si no tengo ninguna explicación
lógica de qué fue lo que pasó, ahí voy a tener un relato fantástico, ¿sí? Si por el contrario tengo una explicación sobre el final acerca de qué fue lo que pasó, se anula ese hecho sobrenatural porque tiene una causa lógica, entonces deja de ser fantástico y va a pasar a convertirse en un relato extraño. Bien, esas son las relaciones, las semejanzas y las diferencias que hay entre estos tres géneros, ¿sí? Ese es el modo en el que se van vinculando entre sí. Va a haber muchos autores, ¿sí?, que van a estudiar estos géneros, principalmente el fantástico, ¿sí? Algunos de esos autores van a ser Tzvetan Todorov, Rosemary Jackson, Ana María Barrenechea y Julio Cortázar, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito de cada uno como para ir viendo cómo lo estudian, ¿sí? En la clase de hoy nos vamos a centrar principalmente en Tzvetan Todorov, el primero. Los demás corresponderán a otros videos en otras clases. Bien, Tzvetan Todorov fue uno de los primeros que habló de la literatura fantástica en su libro, justamente Una introducción a la literatura fantástica, ¿sí?, publicado en 1970. Bien, ¿de qué va a hablar Tzvetan Todorov? Él va a tomar este modelo, ¿sí?, que ya existía antes, pero que no estaba muy definido, muy en detalle, de la línea entre el maravilloso, el fantástico y el extraño, y lo que va a hacer es decir, bueno, sí, tengo esos tres puntos, pero los voy a tener en estado puro, ¿sí? Existe el extraño puro, existe el maravilloso puro y existe el fantástico puro. Pero también voy a tener algunos puntos medios, ¿sí?, donde se van mezclando estas cosas. No es que va a ser sí o sí fantástico, sí o sí extraño, sí o sí maravilloso, sino que puedo tener esas mezclas, como por ejemplo voy a tener el cuento fantástico extraño o un cuento fantástico maravilloso, ¿sí?, que va combinando elementos de ambos. Bueno, ¿cómo puede llegar a ser eso? Vamos a ver. Primero, el maravilloso. El maravilloso puro es el típico maravilloso que ya habíamos mencionado antes, ¿sí? Donde tengo un marco no realista y tengo un hecho sobrenatural que es visto como lo más normal del mundo. Los típicos cuentos de hadas, ¿sí? Después voy a tener el fantástico maravilloso, ¿sí? Acá, en este caso, voy a tener un marco realista, ¿sí?, y tengo algún elemento sobrenatural, pero a lo largo de la historia ese elemento sobrenatural termina siendo aceptado, ¿sí? No me genera más esa duda. Lo termino aceptando como parte de algo posible, ¿sí?, como algo que podría llegar a suceder en nuestra realidad, aunque sea sobrenatural, ¿sí? En este caso podemos llegar a mencionar como un ejemplo la historia de Harry Potter, ¿sí? Harry Potter tiene elementos realistas, ¿sí? Hay ubicaciones reales como Londres, por ejemplo, y aparece un elemento sobrenatural, la magia, ¿sí? Pero a medida que va avanzando la historia, la magia deja de ser un elemento sobrenatural que genera duda en el protagonista, ¿sí?, que no podía llegar a comprender, no le cerraba todo eso que le pasaba, hasta que él lo termina aceptando, ¿sí? Y una vez que lo acepta, ya pasa a ser parte de su mundo normal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de fantástico maravilloso, ¿sí? Luego tenemos el punto medio que es el fantástico puro, sí, que eso lo vamos a ver más adelante porque Todorov va a hablar de algunas condiciones para que exista el género fantástico puro. Bueno, vamos a hablar del fantástico extraño, ¿sí? El fantástico extraño para Todorov, atentos a esto, esto es muy importante. Como vamos a ver diferentes autores que hablan de lo mismo, vamos a tener ocasiones en las que los autores vean de modo diferente esto, ¿sí? Para un autor esto sea de determinada manera y para otro autor esto sea de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, lo que nosotros recién vimos sobre el cuento extraño, ¿sí?, para Todorov va a ser lo que él conoce como el fantástico extraño, ¿sí? El fantástico extraño de Todorov va a ser el cuento donde tenga un marco realista y un hecho sobrenatural que rompe con esa normalidad, pero que sobre el final recibe una explicación racional, ¿sí? Un ejemplo de esto podría ser Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí?
En este caso, si vemos el libro, por ejemplo, de Alicia, a veces las películas pueden llegar a ser un poco diferentes, pero si vemos el libro, sobre el final de la historia, nos enteramos de que todo eso que ella vivió en el País de las Maravillas no es más que un sueño, ¿sí? Algo que ella vivía mientras estaba dormida. Entonces ahí voy a tener una explicación racional a todo lo que ella había vivido a lo largo de la historia, ¿sí? También puede llegar a darse la ocasión de que, por ejemplo, una explicación que ocurra sea la locura de un personaje, ¿sí? Alucinaciones que haya tenido, por ejemplo. O incluso también podría acercarse a una explicación más científica, si se quiere. Sí, que ese fenómeno sobrenatural que ocurre, bueno, tenga un motivo para haber ocurrido. Y tenemos el extraño puro, ¿sí? Que en este caso sería un poco diferente del extraño que habíamos visto en la clasificación anterior. ¿Por qué? Porque en el caso del extraño puro, según Todorov, vamos a encontrarnos frente a algún elemento posible pero insólito, ¿sí? Algo que es justamente, valga la redundancia, extraño, ¿sí? Que no rompe necesariamente con las leyes del mundo real, pero que me desconcierta porque es algo que no suele suceder, ¿sí? Que no ocurre y que por eso yo lo veo como algo extraordinario, ¿sí? Muchas veces suele asociarse con el género de terror, ¿sí? Donde tal vez no ocurre, no existe realmente un elemento puramente sobrenatural, pero que las cosas que suceden están fuera de la vida cotidiana o nos llegan a parecer algo insólito justamente. Bien, un ejemplo de este tipo de relatos podría ser Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, ¿sí? Ya lo vamos a leer y ahí vamos a poder ver y diferenciar un poco estas cuestiones. Bien, entonces, nosotros habíamos salteado, ¿sí?, el fantástico puro. ¿Por qué? Porque según Svetan Todorov estamos hablando de un género evanescente. ¿Qué quiere decir eso? Significa que es un género que podemos encontrarlo por momentos sí, por momentos no, sí, va a existir siempre y cuando tenga esa duda, esa vacilación. Y él va a postular tres condiciones, ¿sí? Tres cosas que necesito que existan para que un relato pueda llegar a ser considerado fantástico, ¿sí? De estas tres condiciones, las más importantes son la primera y la tercera. La segunda puede aparecer o puede que no, ¿sí? Vamos con la primera. La primera es la existencia de un mundo real, realista, un marco que yo reconozca, que yo acepte que se maneja con las mismas leyes que la vida real, ¿sí? Y dentro de ese marco real va a haber algún elemento sobrenatural que rompe con esto y que me genera esa sensación de duda. El término exacto que utiliza Svetan Todorov es vacilación, ¿sí? Intentemos usar los términos más precisos posibles, ¿sí? Cuando hablamos de sensación de duda, está bien, ¿sí? Porque en realidad significa lo mismo, pero el término preciso que utiliza el autor es vacilación, ¿sí? Bien, la segunda condición que vamos a encontrar es la identificación del lector con el personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que esa vacilación que se genera la puedo encontrar en el lector y también en el personaje, ¿sí? Entonces ahí se da una identificación entre ambos, porque ambos comienzan a dudar, ¿sí? Ambos comienzan a vacilar sobre ese fenómeno aparentemente sobrenatural que está sucediendo, ¿sí? De todos modos, puede llegar a pasar que no encuentre esta identificación tan presente en los relatos. No se preocupen si pasa eso, ¿sí? Lo elemental, lo necesario totalmente es la primera y la tercera. Y la tercera justamente va a ser el rechazo de la interpretación alegórica. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? ¿De qué hablamos cuando hablamos de alegoría? ¿Sí? Muchas veces suele ocurrir que nosotros interpretamos los textos, ¿sí? Que los interpretamos como si lo que me estuviera contando en realidad no es lo que me quiere contar, sino que me quiere contar otra cosa de fondo, ¿sí? Por ejemplo, pasa con algunas novelas muy conocidas, como puede ser El Principito, ¿sí? Que uno cuando analiza, bueno, todos esos planetas a los que viaja, ¿sí?
cada uno representa, significa algo, ¿sí? Entonces no se lo interpreta en un sentido tan literal de es la historia de el principito que viaja a tal planeta, tal planeta, tal planeta, tal planeta y se encuentra con esto, esto y esto, sino que significan, ¿sí? Que representan cada uno de esos personajes que aparecen en esos planetas, ¿sí? Bueno, eso podría ser una interpretación alegórica. Existe otra novela muy conocida llamada Rebelión en la Granja, ¿sí? Que es una novela protagonizada por animales, ¿sí? Estos animales se van a rebelar frente a los humanos que manejaban la granja y van a empezar a gobernarse por sí mismos. ¿Sí? Consideran, bueno, no, el humano es un parásito que lo único que hace es obtener ganancia de nosotros y nosotros que somos los que producimos toda esa ganancia, toda esa mercadería, nos da siempre lo mínimo y necesario para poder sobrevivir. ¿Sí? Bueno, esa novela es interpretada muchas veces como una alegoría de lo que sucede, por ejemplo, en los gobiernos comunistas, ¿sí? Donde se elimina al empresario, al rico, al asalariado, y los que producirían la ganancia, ¿sí? Los trabajadores, los obreros, los campesinos, esas clases bajas, clases medias que sostienen la producción, se encargarían de gobernar y de tener el poder. Bueno, ahí tenemos una interpretación alegórica bien clara, ¿sí? Que en realidad no me cuenta una historia de una granja y lo que ocurre con unos chanchitos, sino que me cuenta algo que tiene que ver con sucesos de la vida real, ¿sí? De índole más histórica, política inclusive, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo tengo un relato fantástico, tengo que rechazar esa interpretación alegórica, ¿sí? Porque si no, el elemento sobrenatural se anula. Por ejemplo, si yo voy al caso este de rebelión en la granja, ¿sí? Si yo considero que esos animales hablan porque están representando a seres humanos, bueno, ahí ya es otra cuestión. Ya el elemento sobrenatural de tener, por ejemplo, un animal que habla, me queda totalmente anulado, ¿sí? Entonces no puedo llegar a dudar sobre eso, ¿sí? Se me va para otro lado la historia. Deja de ser fantástico. Por eso es una condición necesaria, ¿sí? Ese rechazo de la interpretación alegórica. Aunque de todos modos lo más sencillo siempre como para reconocer el género fantástico en estado puro suele ser la primera condición. ¿Sí? La primera condición nunca falla. Esa la tengo que tener sí o sí. Y es muy fácil de reconocer, esa la tengo que notar sí o sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, esto entonces fue la clasificación de los relatos no realistas, ¿sí? Del género fantástico, según Svetan Todorov. Después vamos a ver otros autores, pero por ahora con esto ya nos vamos a ir manejando, ¿sí? Bien, cualquier duda, cualquier cosa que no se haya comprendido, ya saben, me lo pueden consultar a través del foro de la plataforma. Que tengan un buen día, hasta luego.